Bienvenidos al webinar Conecta su palabra de Ministerios 242. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra, porque libremente, de una forma cómoda, a través de la tecnología, pero sobre todo tu Espíritu en nosotros, nos ha unido para presentarnos delante de ti, presentar nuestras vidas, todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo delante de ti, como una ofrenda. Señor, queremos poner nuestras vidas, Señor, para ti, para que tú sigas hablando a nuestra vida, tú sigas instruyéndonos a través de tu palabra, por tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque aunque podemos ser llamados por ti así como estemos, Señor, tú no nos dejas de esa manera, sino que nos vas transformando día a día, Señor, por tu espíritu, en tu poder, Señor, y queremos glorificarte en cada área de nuestra vida. No solo adquirir conocimiento, no solo adquirir información acerca de este tema del discipulado, sino verdaderamente acudir día con día delante de ti a esta cita que tenemos para contigo, de conocerte, de disfrutarte, de ser transformado, Señor, en tu gracia y para tu gloria, Señor, de tal forma que podamos también ser una extensión de tu amor hacia otros, Dios. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, sus familias aquí representadas. Te ruego que tú les sigas abriendo el entendimiento espiritual, que sigas haciendo tu obra en cada uno de ellos, de sus familias, Señor. Y bendice este tiempo, Señor, como lo has hecho en las últimas semanas. Te bendecimos, te damos toda gloria a ti, te damos todo honor a ti, porque solo tú lo mereces. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos entonces estado a lo largo de 4 semanas prácticamente viendo en este webinar todo sobre el discipulado. Hemos visto los beneficios del discipulado. Por allí Misael tiene una ilustración del viaje al discipulado, algo así le pusimos. Los beneficios del discipulado, ¿verdad? El llamado al discipulado, qué es un discípulo, la gran comisión como un mandato. Vimos cómo un discípulo permanece en la palabra. Déjenme aquí. Permanece en la palabra. La máxima evidencia del discípulo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. También vimos la semana pasada el costo del discipulado. Y el día de hoy estaremos concluyendo con 3 temas. Lo que es y no es el evangelio, discipulando, o mejor dicho, discipulado, la manera de Dios para extender su reino, y un discipulado eficaz. Es lo que estaremos, con la ayuda de Dios, viendo esta noche ya. Entonces, pues gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Y les decía, ahí está, mira, el diagrama. ¿Cuál es? Discipulado, compromiso con el discipulado. Ok, ese todavía no lo vamos a ver, un poquito más adelante. Pensé que a lo mejor tenías el de el camino al discipulado, la escalerita. Si lo tienes por allí, ahí no lo pones, Misa, en cualquier momento. Gracias. Y este va un poco más adelante. Entonces vamos con este tema número 8. Ándale, ese es la escalerita, el viaje al discipulado, ¿no? Entonces, Misa nos está ayudando ahí a hacer todas estas ilustraciones y nuestra idea es tenerlo en PDF y después ponerlo allá a su disposición, pero por lo pronto pues ahí está lo que hemos visto hasta la semana pasada. Entonces el día de hoy estamos comenzando lo que es y no es el evangelio, tema 8. Una vez más, gracias por sus tareas, gracias por su esfuerzo, los que han podido mandarme sus tareas.
Pero algo sí tengo que comentar. La mayoría, la primera pregunta de esta semana fue, ¿qué es el Evangelio? Y la mayoría contestaron incompleto o incluso algunos mal. No tanto quería la definición de la palabra evangelio, porque eso sabemos que por definición evangelio significan buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Pero no estaba buscando eso, sino que me pusieras qué es el evangelio de Jesucristo. Y entonces la mayoría lo tuvieron mal. Y está bien en el sentido de que podemos rectificar, podemos perfilarnos a lo que es el Evangelio, que al final es lo central en el discipulado y lo central en toda nuestra vida como cristianos. La semana pasada hablábamos que necesitamos ser cristocéntricos, ¿verdad? Porque al ser cristocéntricos, como hablábamos la semana pasada, nos lleva a ser otrocéntricos, ¿verdad? Empezamos a enfocarnos en amar y servir a otros. Siempre que alguien es cristocéntrico, ese va a ser el efecto. Es decir, ser cristocéntrico no se queda en ti, no es para ti solamente, sino eso se va a extender hacia otros. Pero el evangelio es central en el discipulado y vuelvo a repetirlo, en nuestra vida en Cristo. Y es muy interesante que muchos cristianos el día de hoy, y eso lo he podido comprobar personalmente y también indirectamente, muchos no tienen claro qué es el evangelio. Tienen algunos destellos del evangelio, pero y yo sé, el evangelio es algo muy profundo, demasiado profundo, que no bastarían 200 años para poder comprenderlo en su totalidad. Eso estoy consciente de eso. De hecho, toda la Biblia contiene el evangelio de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, sé que es muy profundo. Pero por otro lado, el evangelio también pudiera ser tan sencillo de comunicar, por lo menos las verdades más sobresalientes, ¿no? Que hasta un niño pueda comprenderlo. Entonces, esa es la maravilla del evangelio, ¿verdad? Que siendo algo tan eterno, tan profundo, tan inmenso, a la vez también lo podemos comunicar y repito, hasta un niño puede comprender qué es el evangelio. Pero a veces tú y yo, como discípulos, como creyentes, no sabemos comunicar correctamente el evangelio. Nosotros mismos no tenemos claro qué es el evangelio. Y déjame decirte dos cosas. Una, en nuestro canal, en YouTube y en Spotify, puedes buscarnos allí en Ministerios 242 y en YouTube hay una, ¿cómo se llama esto? Un playlist ahí en nuestro canal que dice la centralidad del evangelio y vienen como 4 o 5 tracks, 4 o 5 videos explicando lo que es el evangelio. De tarea te voy a pedir que escuches cada uno de esos tracks, que veas esos videos y de una forma, de hecho son bien cortitos, son creo que uno lo hicimos de 4 minutos, otro también como de 5 minutos que mis hijas les pedí que lo grabaran. Hay otro, el Evangelio según Calvino, ¿no? Y el cual te recomiendo muchísimo para que lo escuches, para que a la luz de la palabra de Dios puedas. Yo la primera vez que lo leí fue como, dije, wow, ¿no? O sea, a veces estamos predicando un evangelio muy friendly, queremos ser muy amigables, queremos cambiarle ciertas palabras que la Biblia nos da para que el creyente no se saque, el inconverso no se saque de onda, ¿no? Y queremos cambiar palabras como pecado por errores, ¿no? Los animales
tienen errores, ¿no? Algunos de nosotros tirar un vaso con agua, pues eso puede ser un error, pero un pecado es totalmente distinto. Y la responsabilidad entre un pecado y un error son totalmente distintas. Y por lo menos la Biblia lo manifiesta de esa manera. Entonces no podemos cambiar conceptos, no podemos cambiar palabras, definiciones, solo porque la cultura del día de hoy, ¿no? Por la generación en la que vivimos, la mal vista o mal llamada generación de cristal, ¿no? Que el día de hoy muchos quieren vivir y quieren hacerse respetar y se ofenden de todo. ¿Sabes? El Evangelio, de hecho, uno de los propósitos es que nos ofenda, que podamos reaccionar ante la grandeza y santidad de Dios, por un lado, pero por otro lado también vernos a la luz de la palabra y a la luz del Evangelio, quiénes somos delante de Dios. Y es necesario predicar el Evangelio, sí con paciencia, sí con misericordia, pero también con autoridad, la autoridad de parte de Dios. Entonces, mira, ahí Misa nos está haciendo favor de poner el canal en YouTube. Si no te has suscrito, pues es una oportunidad para que te suscribas. 242 Ministerios en YouTube y por ahí está el playlist de la centralidad del Evangelio. Si te vas a playlist, ahí viene la centralidad del Evangelio y entonces son 4 o 5 videos que tienen que ver con la exposición del Evangelio de diferentes maneras y de una forma muy general, porque son no sé, en 5 minutos a lo máximo cada video, pero poder comprender, no tanto memorizarlo, aunque sí estaría bien tener claros ciertos puntos, ¿verdad? Yo tengo o quiero tener claros 4 puntos, 5 puntos del Evangelio, y eso me ayuda a la hora de estar predicando el Evangelio, saber que tengo 4 puntos que dar, ¿no? Y que el Evangelio completo contiene eso. Y como decíamos, obviamente es mucho más, pero de forma concisa podemos predicar el Evangelio incluso en un par de minutos. Si te encuentras a alguien en la calle, en el banco, si te encuentras a alguien en alguna tienda, o sea, tienes 2, 3 minutos para poder predicar el Evangelio. Y bueno, todo esto porque, les digo, varios de ustedes tuvieron mal esta respuesta de qué es el Evangelio. Entonces, pero como les decía, está bien porque podemos exhortarnos unos a otros, porque podemos rectificar, ¿verdad? Y afianzar mucho más lo que es el Evangelio según la Biblia, lo que es el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, primer punto, lo que es y no es el Evangelio. Déjame platicarte rápidamente. En mi juventud tuve el privilegio de tomar clases de batería con uno de los más destacados maestros y bateristas de toda Latinoamérica, el maestro Álvaro López Sr., ¿no? Y fui privilegiado, fue uno de los muchos alumnos de este gran maestro. Y aún parece que fue ayer cuando me decía, joven Genaro, ¿no? Siempre él era muy respetuoso en su forma de hablarnos, de enseñarnos. Junto con ese respeto, también había cierto sarcasmo en él, ¿no? Y siempre nos decía, joven Genaro, ¿no? En mi caso. Y me decía, también se aprende mucho al escuchar malos bateristas para no hacer lo que ellos hacen, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado. A veces necesitamos pensar en este sentido, lo que no es el Evangelio, para tener mucho más claro y poder definir lo que sí es el Evangelio. Entonces quiero comenzar con una serie de frases o cosas que a lo mejor te predicaron junto con el Evangelio o que tú estás cayendo en eso. Repito, algunas tareas
tienen estas similitudes, ¿no? De pronto, y evitar estas cosas, ¿verdad? Entonces, se aprende mucho de lo malo también, en ese sentido, para no hacerlo, no repetirlo, ¿verdad? ¿Qué no es el Evangelio? Primero vamos a ver lo que no es el Evangelio. Okay, muchas veces al predicar el Evangelio a otros, decimos o nos han dicho, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Eso suena muy friendly, suena muy bonito, pero no es bíblico. Ok, sigamos con lo que no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de amor y esperanza para ti, para nosotros. Eso tampoco es el Evangelio, ¿verdad? Otra forma de predicar mal el Evangelio es, si recibes a Cristo en tu corazón, Él va a bendecir tu vida, ¿no? Va a bendecir tu salud, tu negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Como si el Evangelio se tratara de nosotros, de nuestra comodidad, de el ser bendecidos en este mundo. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio de Jesucristo no es eso. Prácticamente muchos han predicado un evangelio diluido, ¿no? Un evangelio donde hace énfasis en la prosperidad de la persona, ¿no? Y realmente hay muchas otras personas, ideologías, religiones o filosofías que predican prácticamente salud, dinero y amor, ¿no? Y entonces cuando tú le metes la palabra evangelio o le metes la palabra Jesús a este concepto de salud, dinero y amor, pues claro que todos o el 99% de las personas que escuchen ese pseudo evangelio, pues van a responder, claro, o sea, ¿quién me va a dar salud, dinero y amor? ¿No? O sea, ¿dónde firmo? ¿Verdad? Y entonces muchos cristianos, ojo, yo sé que con buenas intenciones, pero no son suficientes las buenas intenciones. Necesitamos predicar correctamente el Evangelio. Y esto es central en nuestra propia vida, pero también es central a la hora de discipular. El día de hoy vamos a enfocarnos, probablemente por primera vez en este webinar, mucho en la tarea de discipular a otros. Entonces es muy importante que el Evangelio sea central en nuestras vidas, que el verdadero Evangelio de Jesucristo esté latente en nosotros para entonces poder discipular correctamente a otros, ¿verdad? Imagínate, si tú tienes en tu mente, en tu sentir otro evangelio que no es el Evangelio de Cristo, y eso estás discipulando a otros, pues estás haciendo muy mal las cosas, ¿no? Y entonces, por eso es que quiero dedicar un buen tiempo a esto, ¿verdad? Seguimos. Lo que no es el Evangelio. Otra frase, otros deseos al predicar el Evangelio muchas veces es, Él quiere cumplir tus sueños, ¿no? O Él sabe de tu potencial que hay en ti, pero solo falta esa pieza que es Cristo en tu vida, ¿no? Y tratas de decirle, mira, o sea, tu vida es casi perfecta, lo único que te falta es Jesús, ¿no? Pon esa pieza y ya serás la persona más feliz del mundo, vivirás una vida color de rosa, tendrás otra vez, ¿no? Salud, dinero y amor. Y ¿sabes? Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Eso no somos llamados a predicar el Evangelio, ¿verdad? A predicar ese mensaje de Evangelio. Perdón. Y fíjense, algo les platico rápidamente, algo muy interesante. Hace un rato por la tarde, regresando del trabajo, me puse a ver unos videos de música y me encontré con un video ahí en Facebook. De hecho, se los voy a pasar más tarde o mañana. Recuérdenme, porfa, para enviárselos. Porque es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que no es el Evangelio de Jesucristo. Y me encontré con un video en una página que sigo a un artista, un músico que me encanta,
¿no? Él mismo se identifica como cristiano. Déjame platicarte y presumirte un poco. De hecho, lo conocí personalmente. Seguramente él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo mucho de esto. Fue en mi juventud él, su grupo Koinonia, vinieron a hacer unos conciertos, o fueron a hacer unos conciertos a la Ciudad de México, cuando yo vivía por allá, con Torre Fuerte, ¿no? En los 90s. Y mi papá y yo estuvimos transportándoles a los hoteles y desayunábamos con ellos, comíamos con ellos. Imagínate, Abraham Laboriel, si tú eres músico, seguramente conoces a este excelente bajista Abraham Laboriel, al saxofonista Justo Almario y al baterista percusionista Alex Acuña, ¿no? Baterista mucho tiempo de Jaco Pastorius, etcétera. Ya no voy a hablar de música porque me clavo en la música, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que tuve la oportunidad de conocerles y conocer a este gran músico, una leyenda viviente, alguien que grabó muchos temas para Quincy Jones, este gran compositor, músico, arreglista, que acaba de fallecer hace un par de días atrás, Quincy Jones, gran productor, ¿no? Arreglista de Frank Sinatra, Michael Jackson y todos los artistas top en el mundo, ¿no? Quincy Jones. Y Abraham Laboriel, de hecho, él tiene el récord como el bajista que más ha grabado profesionalmente en Los Ángeles, ¿no? Fundador del grupo Koinonia, etcétera, etcétera. Entonces, él empecé a escuchar en su página música, pero de pronto me encuentro con un video donde él dice testimonio, ¿no? Y empieza a hablar acerca de Dios y yo dije, wow, qué increíble, qué buena oportunidad, que la influencia que él tiene, sobre todo pues en toda esta rama de la música, en los músicos, etcétera, pueda dar fe y pueda dar testimonio sobre todo de Cristo, ¿no? Del Evangelio. Y oh sorpresa, empiezo a escuchar el testimonio y no eran buenas noticias, por lo menos de Jesucristo. Era un evangelio muy diluido. Si no mal recuerdo, creo que nunca mencionó la palabra Jesucristo. O sea, imagínate, habló de Dios, ¿no? Pero en un mundo tan globalizado en el que estamos viviendo el día de hoy, o sea, Dios pudiera ser Alá, pudiera ser Mahoma, pudiera ser Buda, pudiera ser tú mismo, ¿no? O sea, Dios el día de hoy, así, a secas, es muy subjetivo. Y el día de hoy necesitamos como creyentes predicar correctamente el Evangelio. Y se los voy a pasar, no en un sentido de crítica, en mala onda, porque déjame decirte, y por eso comencé con eso, soy un admirador de este hermano, de este músico, Abraham Laboriel. Me encanta su música, me encanta todo lo que él ha hecho. Pero tristemente, así como él, muchas veces no tenemos el conocimiento básico de lo que es el Evangelio y perdemos oportunidades. O sea, él, que lo escuchan millones de personas, tuvo la oportunidad de presentar correctamente el Evangelio de Jesucristo y yo sé que no a propósito lo hizo mal. Yo estoy seguro de eso porque lo he conocido un poco y es alguien que ama a Dios. Pero en esa falta probablemente de discipulado, de discipularse correctamente, no puede transmitir correctamente. Y empezó a hablar mucho acerca de la música y prácticamente como que la música es ese vínculo hacia otros músicos y la buena vibra y muchas cosas. Ya les pasaré el link de este video. Pero eso no es el Evangelio. Tristemente me di cuenta que no sabe qué es el Evangelio y está predicando a un Dios que no conoce realmente. Y eso es algo muy lamentable, ¿no?
Entonces, ¿qué sí es el Evangelio? Otra vez, lo que voy a decir, pues es algo de forma resumida, ¿verdad? El Evangelio es muy profundo. Seguramente me faltarán cosas, sí, pero quiero tratar de lo principal en 4 puntos, darte lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio de Jesucristo. Buenas noticias de Dios en Jesucristo. Ese es el Evangelio que encontrarás en tu Biblia. Número 1. Debes saber que Dios es santo. Dios es espíritu. Él no es como nosotros. Dios es espíritu. Dios nos creó para su gloria. Dios es el creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que le conozcamos y al conocerle le podamos disfrutar. Ese es el primer punto. Yo cada que me dispongo y Dios me da la oportunidad de predicar el Evangelio, quiero iniciar con este primer punto. Todo inicia en Dios, ¿verdad? Si te das cuenta y al final te vas a dar cuenta que nosotros como seres humanos no somos el centro del Evangelio. Muchas veces creemos que el Evangelio se trata de nosotros. Fíjate, el Evangelio es para nosotros, pero no se trata de nosotros. El Evangelio siempre se ha tratado de Jesucristo y de la gloria del Padre. De eso se trata el Evangelio. No se trata de poner a la persona en el centro. Y bueno, déjame continuar. Segundo punto, el problema es que somos doblemente pecadores. ¿Por qué doblemente pecadores? Ok, somos pecadores por naturaleza, pero también cuando llega la oportunidad de tomar decisiones conscientes, tomamos la decisión de pecar. Por eso es que somos doblemente pecadores, por naturaleza y por decisión. Es una mentira lo que la psicología, lo que muchas filosofías humanistas, ¿verdad?, enseñan que el ser humano es bueno por naturaleza. Eso es mentira. La Biblia claramente enseña que el ser humano no es bueno por naturaleza. Es pecador por naturaleza, es impío por naturaleza, está corrompido, está muerto espiritualmente. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos desviado. Isaías también lo menciona. Como ovejas, ¿verdad? Nos hemos descarriado. Cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Perdón. Es decir, si el Espíritu de Dios no trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas, no tendremos ninguna oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos muertos. Estamos descalificados. Hemos nacido muertos espiritualmente. No enfermos, no un poco muertos, sino totalmente muertos. El hombre es depravado en su pecado, 100%. Estamos muertos, perdón, en nuestros delitos y pecados. Y a menos que Dios, por medio del Evangelio y el Espíritu de su Hijo, traiga esta convicción de pecado, de justicia, de juicio, es que Él puede darnos vida, ¿verdad?, a través del Hijo, para poder creer y para poder arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Pero todo tiene que ver con Él, en su gracia, en su misericordia. Punto número 3. Y aquí es donde empiezan las buenas noticias, ¿verdad? Es que Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, el Padre lo envía a esta tierra hace más de 2000 años. Nació de una virgen, de una manera, muchas gracias, mi cielo, de una manera milagrosa, sobrenatural, tal como estaba escrito, ¿verdad?
Jesús vivió en este mundo la vida perfecta que tú y yo deberíamos vivir, pero que nos es imposible vivir. Él fue crucificado en tiempo del Imperio Romano, murió en una cruz, Él entregó su vida por los que salvaría, pero no solo murió en una cruz, sino resucitó al tercer día, tal y como las Escrituras lo habían predicho. Ya resucitado, ascendió a los cielos, demostrando que efectivamente es quien dijo ser el Hijo de Dios, y un día volverá para juzgar al mundo. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único sustituto ante el Padre Celestial. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de los que Él previamente escogió. ¿Te das cuenta? Y ahí son las buenas noticias. Alguien pagó en nuestro lugar. Alguien pagó algo que tú y yo jamás podríamos siquiera pensar en ir abonando nuestra salvación. Punto número 4. Debemos responder, ¿cómo? Creyendo y arrepintiéndonos de nuestro pecado al escuchar el Evangelio. Si el Espíritu Santo trae esta convicción, necesitas responder. ¿Cómo? Creyendo y arrepintiéndote de tu pecado. La evidencia que has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios no es que hagas una oración, no es que vayas a la iglesia o que hagas ciertas cosas que los cristianos hacen. No, la evidencia de que has nacido de nuevo es que has respondido y el día de hoy estás viviendo y caminando con Cristo y en Cristo. Esa es la evidencia máxima de alguien que ha sido salvado por la gracia y el favor de Dios en el poder del Espíritu de Cristo, tal y como está escrito en nuestras Biblias. Ahora debes saber algo. Al no creer y arrepentirte de tu vana manera de vivir ante Dios, su ira y su justicia santa están sobre de ti, y un día serás presentado ante su trono para ser juzgado. Por eso Jesús nos dice, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. De una forma resumida, eso es el Evangelio de Jesucristo. Decía hace un rato, el Evangelio, aunque es para nosotros, no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios, se trata de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos predicar, porque si no, malamente estaremos predicando moralismo, estaremos predicando la religión evangélica, estaremos predicando, no sé, buenas costumbres, cualquier otra cosa, civismo, si tú quieres, menos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de esto, pero creo que esto es lo central y lo más importante en este tema del discipulado. Y a lo mejor tú dirás, bueno, con eso hubieras empezado la primera clase, y probablemente tengas razón, pero bueno, si has llegado hasta aquí, perdón, si has llegado hasta aquí, bueno, pues necesitamos cada uno de nosotros afirmar el Evangelio en nuestro corazón. Probablemente al escuchar esta forma del Evangelio, tú digas, bueno, sí, claro, también lo creo, claro, sí, pero no lo obvies, necesitas transmitirlo. Por eso cuando te pedí esta tarea, necesitas tenerlo muy claro. Y esto no solo para predicarlo, ¿no? Como te decía hace un rato, a alguien que sepas que no ha escuchado el Evangelio o que ya ha escuchado el Evangelio pero no está, evidentemente, no ha nacido de nuevo por su manera de vivir, sino que al discipular necesita el Evangelio ser central en tu discipulado, en tu ministerio.
¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Muy bien, sigamos en nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto, discipulado, la manera de Dios para extender su reino. Es increíble, ¿verdad? Ya lo vimos a detalle, la gran comisión, Mateo 28, 19. Voy a leer este versículo en la NBLA. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Es increíble y ya lo vimos. La forma en la que Dios extiende su reino aquí en la tierra es por medio del Evangelio. Es por medio de enseñarles a otros el Evangelio, lo que Cristo ha hecho, lo que Dios es, ¿verdad? Y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el discipulado tiene que ver con eso, ¿verdad? El hacer discípulos es esencial para toda iglesia saludable. Por eso, cada iglesia, cada creyente, colectivamente hablando, como iglesia o individualmente hablando, debemos estar en esta comisión, en esta tarea de discipular, de enseñar a otros lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y déjame platicarte, y ahora sí, Misa, si nos haces favor de poner esta gráfica, porque déjame platicarte que de acuerdo con un estudio realizado por el grupo Barna en Estados Unidos en el 2022, no hace mucho tiempo, este estudio dice que 2 de cada 5 cristianos no están involucrados en el discipulado de ninguna manera. 2 de cada 5 cristianos no están involucrados en el discipulado de ninguna manera. Los factores o las razones son diversas. Algunos de ellos muestran desinterés, ven el discipularse o el discipular a otros como algo poco importante, poco relevante. Algunos de ellos dicen, ok, sí es importante, perdón, pero no tengo tiempo, ¿no? Algunos de ellos dicen, bueno, es que realmente es poco entretenido. Es hasta cierto punto, pues, algo que sí me incomoda, ¿no? O yo no estoy hecho para eso. Puede haber muchas razones por las cuales no estén involucrados en esta área del discipulado, ya sea discipulándose o discipulando a otros de alguna forma, ¿no? Muchos han sido arrastrados también en la actual cultura individualista y solitaria, lo que hablábamos en las primeras sesiones, ¿no? Para ellos no significa nada las palabras de Jesús, esto de enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Para ellos no significa nada la gran comisión. Ahora, ¿cómo podemos involucrarnos en el discipulado? Discipulado es un término relativamente moderno. No encontrarás en la Biblia la palabra textualmente discipulado. Lo más cercano será el verbo, en griego es mateteuo, que se traduce como hacer discípulos. Eso sí lo encontrarás en la Biblia. Sin embargo, el concepto discipulado, aunque no aparece textualmente en la Biblia, lo vemos plasmado en todo lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, y apunta esta cita, Hechos capítulo 14, verso 21. Dice así, Pablo y Bernabé, dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Subraya ahí la palabra hacer. Entonces, definitivamente el concepto del discipulado está inmerso, sobre todo en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos ni se diga, ¿no? Incluso más allá del primer siglo, los padres de la iglesia
siguieron discipulando, siguieron enseñando a otros, ¿no? Se fue el mensaje del Evangelio, lo que Jesús enseñó, su doctrina, sus enseñanzas, siguieron de generación en generación siendo transmitidas. Por ejemplo, Lutero, los primeros reformadores, vinculaban el discipulado con el arrepentimiento y la fe. Es decir, aquel que escuchaba el Evangelio, aquel que verdaderamente creía en Jesucristo y en el Evangelio y había un arrepentimiento visible, comenzaban a discipularles, ¿no? Esto implicaba un ciclo continuo de morir al pecado por el poder del Espíritu Santo, pero que su fe en Cristo fuera congruente con su profesión de fe, ¿no? Que cada día fuera más sólida. Y entonces muchos de los primeros reformadores tenían muy bien estructurados estos discipulados, por así decirlo, ¿no? Por ello, esta instrucción de ese tiempo, de los reformadores, los sermones, los devocionales diarios en la palabra de Dios, todo esto invitaban, exhortaban a los creyentes a permanecer día con día. El Catecismo Menor de Lutero, por ejemplo, tú lo puedes buscar en internet, Catecismo Menor de Lutero. Está diseñado para darle un uso diario en los hogares y no esperar 7 días para leer o escuchar la palabra de Dios junto con todo el resto de la iglesia, sino que este catecismo de Lutero proveía o animaba a la meditación diaria de las Escrituras, a la oración, ¿no? Cómo la oración, el responder a su palabra, juega un papel crucial en los hogares cristianos. Esto es lo que los reformadores, incluso mucho antes, los padres de la iglesia, hacían y transmitían a otros, ¿verdad? En las tradiciones, por ejemplo, también presbiterianas y anglicanas, las catequesis también jugó un papel muy importante en la formación de cristianos sólidos, ¿no? Ya que estos recursos bíblicos llaman o exhortan a los creyentes a vivir en santidad y no solo a la curiosidad de tener conocimiento bíblico y teológico sólido, sino el énfasis era vivir más para Dios, vivir en santidad. Por eso, de pronto, muchos de estos grupos cristianos, ¿verdad? De pronto se caracterizan por el estudio serio de la palabra de Dios, el cual es súper importante para nosotros. Vivimos el día de hoy y bueno, desde el siglo pasado, un cristianismo muy superficial que está basado no en el conocimiento de las Escrituras para vivir para el Señor, sino más en emociones, en sensaciones, en cosas místicas, raras. Eso es lo que gran parte del cristianismo, entre comillas, evangélico, está inmerso, ¿no? En lo sensacional, en lo sensacionalista, en lo emocionalista, y ese es el énfasis, ¿no? El cual es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Otro ejemplo, en el capítulo 13 de la Confesión de Fe de Westminster, vemos la cercanía esta presbiteriana acerca de la conducta del creyente regenerado. Y leo textualmente, dice así: aquellos que son llamados eficazmente y regenerados por el Espíritu de Dios son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y su Espíritu que mora en ellos. Los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad. Me encanta, ¿no? Hasta aquí la cita de Westminster en la Confesión de Fe, capítulo 13. Les decía hace como 2 semanas que les estoy dando el Catecismo Menor de Westminster a mis hijos.
y está maravilloso. Entonces, te lo recomiendo mucho. Muy bien. También otro ejemplo. Así como el teólogo luterano Robert Kolb dijo, en los tiempos de Lutero, los reformadores instaban y animaban a los creyentes a crecer en santidad por medio de la meditación bíblica. Y eso no solo era fundamental, sino prioritario en su día a día. Sería muy bueno hacer de nuestros devocionales una disciplina espiritual diaria para afirmar nuestra fe y crecer en santidad para nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Y creo que como familias cristianas, muchos de nosotros hemos perdido el enfoque en estas cosas que son prioritarias o debieran ser prioritarias en nuestra familia. Muchos de nosotros abrimos la Biblia de domingo a domingo, ¿no? Y si estás en una iglesia donde no es saludable y no se predica la sana doctrina, a veces ni siquiera la abres el domingo. Y esto es lamentable, ¿no? Fíjate, encontré una cita del pastor John MacArthur que dice, el objetivo final de todo estudio bíblico o todo discipulado no es incrementar el conocimiento intelectual, sino incrementar la santidad y la semejanza a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo estamos enfocados en crecer en santidad, en parecernos cada vez más a nuestro Señor, entonces ese estudio bíblico, ese devocional, el congregarnos, el escuchar una prédica, lo que hagas, ¿no? El estudiar un webinar, lo que hagas, entonces va a traer un buen fruto. Si tu objetivo está en crecer en santidad y parecerte más a Cristo. Si es cualquier otra razón, ¿sabes? Yo diría, estás perdiendo tu tiempo. Y no solo estás perdiendo tu tiempo, sino estás trayendo condenación a tu propia vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 3 habla de eso y muchas otras partes en la palabra. Entonces, hemos visto también la falta del discipulado con otros evidencia una fe individualista, algo que tenemos que erradicar de nuestra vida. Claro, hay estos tiempos a solas con el Señor, personales, eso es maravilloso, pero junto con eso necesitas compartir, necesitas, escuchar la palabra de Dios con otros hermanos, con tu propia familia, etc. Debemos salir de nuestro individualismo y ser discipulados como también discipular a otros, ya sea uno a uno o con más hermanos de la fe, llevando nuestras cargas unos y otros, tal como dice Gálatas capítulo 6, verso 2, que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es algo que necesitamos tú y yo, necesitamos, sin lugar a dudas. Según esta encuesta que acabamos de ver hace un rato, que se hizo a cristianos en Estados Unidos en el 2022, 1 de 4 cristianos se encuentra discipulándose en comunidad, ¿no? Esto es el 28%. El otro 28% está siendo discipulado, pero no está discipulando a otros, ni está comprometido con el evangelio. Y solo el 5% de los creyentes está formalmente discipulando comprometidamente con una persona o más personas. Solo el 5%, ¿no? De este 28%. O mejor dicho, de este 100%. Entonces, como ya hemos visto, el 39% de los cristianos, dirían por allí, no cachan ni pichan, ni dejan batear, ¿no? Yo espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, o si lo era, que a partir de ahora esta perspectiva cambie y que este 5% ya no seamos parte solamente del 5%, sino crezca este porcentaje, ¿verdad? Entonces, una manera sencilla de definir lo que es el discipulado bíblico es: discipular es ayudar a otros a seguir
y hacer y ser como Jesús. El discipular es hacer un bien espiritual a alguien más. Es una de las mejores maneras de mostrar amor cristiano a otros y a su vez glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. Es maravilloso el discipular a otros. Entonces, como te decía al principio, esta última clase tiene mucho énfasis en exhortarte, animarte a que comiences a discipular a otros. Comienza en tu propia casa. No necesitas tener 10, 12 personas, ¿no? Como muchos dicen, tus 12. No necesitas eso. Con tu esposa, con tus hijos, comienza ahí, ¿no? Si tú eres esposa y madre, comienza tú y abre la palabra con tu familia. Y de pronto vas a invitar a un vecino, de pronto vas a invitar a un familiar, de pronto a alguien en la iglesia que a lo mejor sepa y se va a añadir, pero necesitamos amar y servir a otros enseñando lo que Jesús nos ha mandado hacer, ¿verdad? No sin antes, obviamente, asegurarte de que tú mismo estás siendo un discípulo, como ya lo vimos claramente las 4 sesiones pasadas. Entonces, vayamos a nuestro último tema, un discipulado eficaz. Decíamos hace un rato, pudiéramos estar predicando deficientemente el Evangelio, pudiéramos estar discipulando deficientemente. Lo que estamos ahora buscando es discipular eficazmente. Para que seamos eficaces en el discipular a otros, debe haber varios factores. Y yo tengo aquí algunos puntos que, si no son exhaustivos, sí nos pueden ayudar como a darnos un poco de luz, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor poder seguir generando estos factores. Pero voy a enumerar algunos de estos factores y no hay un orden específico de estos factores que te voy a dar, pero todos los puntos son importantes. Entonces, número 1, ¿cómo puedo ser eficaz a la hora de discipular a otros? Ya de una forma práctica, ya prácticamente estoy a punto de iniciar, estoy orando para poder comenzar a discipular, ya sea a tu propia familia, a tu esposa, invitar a algún vecino, algún amigo. Ok, número 1, necesitas una metodología al discipular. Una metodología. Muchas veces se ha creído erróneamente que el tener una cierta estructura, el tener una metodología, eso no le da fluidez al espíritu, ¿no? Y más bien hay que improvisar y según lo que vayas sintiendo, y ahí pues de pronto le vas hablando un poco acerca de Juan capítulo 3 y a veces le platicas de otras cosas y de pronto en una reunión de discipulado ya estás hablando de los ovnis y a la otra semana ya estás hablando de política y ya estás hablando de mil y un cosas, y muchas de esas veces te desenfocas porque no tienes una estructura en tu discipulado, no tienes una metodología, y eso no es reprimir al Espíritu de Dios. Al contrario, al buscar una metodología, tienes previamente tiempo para orar, para pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que veamos en este tiempo que nos vamos a reunir? ¿No? O sea, podríamos enseñar muchas cosas de la Biblia, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que mi familia necesita? ¿Qué es lo que mi esposa necesita? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que mis hijos necesitan? ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás orando y dependiendo del Espíritu de Dios, el ser guiado por Él, le estás dando no solo su lugar, sino estás dando un enfoque, un tiempo, ¿verdad? Eso es metodología, eso es tener cierta estructura. Y obviamente podemos ser guiados por el Señor. Puedes comenzar con una idea y de pronto el Señor va a ir cambiando de una forma natural, va a ir cambiando probablemente,
¿no? Déjame platicarte rápido. Cuando estábamos orando, ver qué es lo que, cuando terminamos de enseñar en este primer webinar, la epístola de Santiago, estábamos orando y había muchas opciones. Y recuerdo que platicando con mi pastor le decía, ayúdame a orar porque pues pueden ser muchas opciones las que sigamos, pero quiero que el Señor nos guíe, ¿no? Y al estar platicando con mi esposa y con mis hermanos en la fe y de pronto ver esa necesidad también muy específica del discipulado, y aparte pues es un tema que me apasiona y que Dios me ha permitido servirle también en esto. Entonces dije, creo que sería bueno. Pero esto no fue una decisión abrupta. Esto fue un tiempo donde estuvimos orando, buscando al Señor, viendo diferentes opciones, ¿no? Entonces eso no va en contra del fluir del Espíritu Santo. Al contrario, ¿verdad? El Señor quiere guiarte. Entonces una metodología al discipular es esencial, ¿no? Debes tener un enfoque claro y conciso de a dónde quieres llevar a esas personas a través de ese discipulado en específico, ¿no? Entonces, entre más específico seas, tendrás mejores resultados. Entonces, pregunta, ¿comenzarás con un libro literalmente de la Biblia? ¿No? Por ejemplo, nosotros comenzamos con la epístola de Santiago la vez pasada. ¿Comenzarás con un libro de la Biblia? ¿Comenzarás con algún método de discipulado ya publicado? Por ejemplo, está Navegantes, está la centralidad del Evangelio, están muchos recursos allí que Dios nos ha provisto, ¿no? Métodos que ya que han sido publicados y que te puedes basar en estos recursos, ¿no? Por ejemplo, vas a dar un estudio temático sobre la salvación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, no sé, teología sistemática, ¿no? Viendo quién es Dios, por ejemplo, ¿no? Los atributos de Dios, o quién es el hombre, el ser humano, según la Biblia, por ejemplo, ¿no? Hay muchas formas de comenzar un discipulado. Vas a dar un discipulado basado en algún libro de algún autor cristiano, por ejemplo, ¿no? También, que eso puede ser muy útil. Entonces es muy importante abordar el propósito de ese discipulado, el poderlo comunicar lo más claramente posible. Perdón. Entonces, es muy importante abordar el propósito de ese discipulado. Si te es posible, anuncia cuánto tiempo les llevará, cuál es el enfoque y el propósito general y particular de ese discipulado. Trata de ser lo más específico que puedas. Porque aunque bien es cierto que nuestro discipulado durará toda nuestra vida, ¿sabes? Iniciar un grupo de discipulado con otras personas o con otra persona, siempre es bueno ser específico. Debes tener cierta estructura, debes tener un principio, un término, saber hacia dónde vas a ir, hacia dónde quieres llevarlos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Cuando tú estás bien estructurado, cuando sabes el enfoque, sabes qué es lo que quieres abarcar y lo puedes transmitir a otros, va a ser más fácilmente recibido por esas personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Una metodología al discipular. Número 2, un discipulado bíblico tiene que ser bíblico. Parece obvio, pero a veces no es obvio. Un discipulado bíblico tiene que ser bíblico. Es decir, llévalos a Cristo, llévalos a la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ¿no? Hay versículos que nos animan. La palabra de Dios es viva y eficaz. No necesitas otras cosas.
Necesitas simplemente el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Llévalos a la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas principalmente: para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, con el propósito de que el hombre o la mujer de Dios sean enteramente maduros, perfectos, sin que nos falte alguna cosa, ¿verdad? Preparados para toda buena obra, dice ahí Pablo a Timoteo. El Salmo 19, ¿no? La palabra de Dios, la riqueza de la palabra de Dios. Puedes ahí meditar en el Salmo 19 y muchas porciones más de la palabra. Lo único que necesitas es la palabra de Dios, su espíritu en tu vida, ¿verdad? Entonces, llévalos a Cristo. Recuerda eso, no son tus discípulos, ¿verdad? Ni de alguien más, sino de Cristo. Llévalos a Cristo, llévalos al Mesías. ¿Recuerdas los discípulos en Juan capítulo 1, verso 43 y 46? Cuando dice, hemos hallado al Mesías, ¿no? Me parece que era Andrés, ¿recuerdas? Y le dice a su hermano, y eso es lo que debemos hacer tú y yo. Llevarlos al Mesías, llevarlos a Cristo, ¿verdad? Para eso necesitas preparar tu discipulado, necesitas estudiar, necesitas eso, prepararte. O sea, no puedes decir cosas que la Biblia no enseña, porque hay una gran responsabilidad al tú comunicar cosas que la Biblia no enseña o que Jesús jamás comunicó, ¿no? La Gran Comisión ha sido muy clara, dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, no lo que Genaro, no lo que tu iglesia en particular, no lo que tu denominación enseña y predica, sino si vas a hacer un discipulado bíblico, tienes que enseñar, discipular a la gente, llevarlos a Cristo y lo que la Biblia enseña. Si no, entonces no te pongas discipulado bíblico, ¿no? No te pongas verso a verso y muchas otras cosas que de pronto adoptamos, ¿no? Cristocéntricos, sí, pero no lo eres, ¿no? Entonces, es mejor así, ¿verdad? Ok, punto número 3. Asegúrate tú mismo de ser un discípulo de Cristo antes de querer discipular a otros. Esto también ya lo hemos visto claramente. 1 Corintios 9, 26 y 27, puedes buscarlo en esta semana. Santiago capítulo 3, verso 1, que no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación, ¿recuerdas? Es decir, si no enseñas fielmente la palabra, ¿no? Como dice 2 de Timoteo, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que se presenta delante de Dios, ¿verdad? Como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Que la traza correctamente. Eso, necesitas saber que hay una gran responsabilidad porque, una vez más, Dios no tomará por inocente al culpable. Entonces, definitivamente necesitas prepararte, necesitas estudiar, ¿verdad? Y depender del Señor, ¿no? Esdras capítulo 7, verso 10, dice que Esdras preparó su corazón, ¿no? Estudió, inquirió en la ley, en la palabra de Dios y después enseñó al pueblo. Entonces, ese es el orden que cualquier discipulador necesita hacer. No puedes querer llevar a la gente a donde tú mismo no has ido. No quieres llevarlos a que ellos vivan en santidad cuando tú no estás viviendo en santidad, por ejemplo, ¿no? Todos estos conceptos claros que la Biblia nos manda y nos demanda a aquellos que respondemos a este llamado de discipular a otros, ¿verdad? Son cosas bien importantes, ¿no? Número 4, discipular bíblicamente a otros no solo es dar un estudio bíblico. Discipular bíblicamente es caminar junto con ellos.
es juntos seguir las pisadas del maestro, ¿verdad? Es literalmente, es casi literalmente, es llevarlos de la mano y seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Ahora, discipular conlleva varias cosas y es un costo también discipular a otras personas. Tú me ves con canas, con arrugas, con muchas cosas. Bueno, gran parte de eso no solo ha sido mi propia familia, sino han sido todas estas personas que he discipulado seguramente, ¿no? Que me han sacado canas verdes y, bueno, estos kilos de más y muchas cosas, ¿no? Todas estas aflicciones, ¿no? Hay un costo al discipular a otras personas. Te voy a decir algunas cosas que conlleva discipular a algunos. Definitivamente discipular a otros necesitas estar dispuesto al sacrificio vivo, ¿no? Necesitas otorgar de tu tiempo a otros. Y los que tenemos familia propia, tenemos que ser muy sabios porque también tu familia requiere de ti, de tu tiempo, de tu ¿cómo se dice esto? Sí, de tu concentración, ¿no? Tiempo de calidad y de cantidad, ¿no? Entonces debemos ser muy sabios porque nuestro primer ministerio es nuestra propia familia. Pero cumpliendo con eso, ¿verdad? Y a la par, podemos también ser responsables de alguna forma de la vida espiritual de otros, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo también, sacrificio, sacrificar ciertas cosas, dar de tu tiempo. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi familia, mis hijos, sobre todo mi esposa. ¿Sabes? Ella está sirviendo conmigo en el ministerio. Ella está no solo de acuerdo con las cosas que estoy haciendo hace un rato y todo el día y en la semana, estamos preparando estos tiempos, estamos preparando pues lo que Dios nos ha llamado a servirle, tanto en la iglesia local como en el Ministerio 242 y a través de otras maneras de servir al Señor. Y estamos con la mente en eso. Mi esposa y yo de pronto salimos, vamos a trabajar, vamos a vender a los mercados y todo esto. Y estamos pensando y estamos orando por ustedes y estamos pensando en el discipulado y estamos pensando y planeando y orando por el ministerio y por los hermanos y nuestro corazón y nuestra mente está allí, ¿verdad? Y mientras estamos trabajando y mientras estamos en el camino y en el regreso y nuestros hijos, y hace un rato mi esposa cansada, pues desde súper temprano en la madrugada nos levantamos pero, ok, nos prepara la comida y todo esto con un fin de servirles indirectamente a ustedes y servirles a los que nos escuchen, ¿no? Si en 3 años alguien escucha este audio, este video y puede ser bendecido por Dios, ¿sabes? Hubo atrás no solo aquel que está enseñando, sino hubo atrás un respaldo de una familia, de mi esposa, de mis hijos, que ellos estaban jugando aquí en la sala hace un rato, querían ver la tele un poquito más, pero de pronto ya, o sea, vamos a empezar, mi esposa le dice, papá va a empezar discipulado, ¿no? O va a empezar el discipulado y entonces ellos conscientemente dicen, ok, tenemos que dejar de hacer ruido, tenemos que ir a otra cosa, y es eso, o sea, hay un sacrificio también de la familia cuando eres llamado a discipular a otros. Y todo esto Dios lo hace y trae armonía a la familia. Es increíble porque yo no es que yo ¿cómo se dice eso? Le he lavado el coco a mi esposa, ¿no? O la estoy obligando a que ella haga algo que ella no quiere hacer. No, esto es algo que Dios lo ha puesto en su corazón. Y yo le doy tantas gracias a Dios por eso. Porque juntos servimos al Señor de una forma o de otra. A lo mejor ella casi nunca está en la cámara, ¿no? En los reflectores, en el micrófono, pero siempre está atrás,
sirviéndome. Hace un rato que me estaba ahogando, tosiendo, ella me trajo un vaso con agua. Está al pendiente. Yo sé que está orando, yo sé que está orando por mí sobre todo, ¿no? Ella es la que más me impulsa, me anima a seguir sirviendo al Señor. Sin ella yo creo que no estaría sirviendo al Señor de esta manera. Entonces lo que Dios trae familiarmente es algo maravilloso y es algo que solo Dios puede hacer y lo hace en el tiempo indicado, ¿no? Pero hay un sacrificio que tú tienes que hacer. Tienes que dar de tu tiempo. Pudiera yo, no sé, estar haciendo cualquier otra cosa también como ustedes, pero no, el Señor me ha llamado a hacer esto, ¿no? Recursos. Hay recursos económicos, hay recursos de tiempo, hay recursos de muchas cosas que tienes que dar, que tienes que soltar, que tienes que bendecir a otros, ¿no? A veces son desvelos, a veces es oración, a veces es también esta parte de exhortar a alguien cuando no queremos exhortar porque decimos, híjole, yo sé que se va a sacar de onda, yo sé que, pero sabes que Dios te ha mandado a eso y tienes que hacerlo. Y muchas veces, y déjame decirte algo, al discipular a otros, al pastorear a otros, sabes, me he hecho de algunos enemigos en un sentido. Hay amigos que ya el día de hoy no son mis amigos. Pero sabes, yo no puedo comprometer, dirían por ahí, la amistad con el negocio, ¿no? Digo, no es un negocio, pero no puedo comprometer la amistad con lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si necesito exhortar a una persona y decirle, hey, eso que estás haciendo está mal, estás en pecado, necesitas arrepentirte, y eso va a costa de nuestra amistad, yo prefiero perder una amistad, ¿verdad? Que ser hallado ante Dios, alguien que no exhortó al hermano, alguien que no le dijo que necesitaba arrepentimiento, etc. Entonces, esto es real. O sea, hay amigos, hay gente que el día de hoy no me habla. Hay gente que antes me decía, pastor, eres una bendición, tú y tu familia, y shalala, shalala. Y el día de hoy ni siquiera me mandan un mensaje para preguntarme, oye, ¿cómo están? ¿Podemos servirles en algo? ¿Sabes? Eso sucede. Y no podemos tú y yo amargarnos y no podemos cargar con eso. Pero eso sucede, o sea, esa es una realidad también. Y lo podemos ver en la vida de los apóstoles, en la vida de los hijos de Dios, de los discípulos, ¿verdad? De pronto hay malos entendidos y tú no puedes ir por la vida tratando de dar tus explicaciones a todo mundo. ¿Sabes? Es parte del discipular a otros, es parte de eso también. El a veces quedarte callado y querer decir muchas cosas, pero saber que necesitas callarte y que va a ser Dios, si Él lo quiere y lo dispone así, el que Él te defienda. Y si no, simplemente Dios tendrá un propósito. Pero hay muchos sacrificios, ¿no? Hay desvelos, hay oración, hay, como te decía, a veces necesitamos ser disciplinados y disciplinar a otros bíblicamente y sanamente hablando, ¿no? Leíamos hace un rato en Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos de los otros. Esto es el verdadero compañerismo cristiano. Por eso discipular es mucho más que solo dar una clase bíblica, que dar teología, que dar una clase. Es mucho más que eso. Y si tú no estás dispuesto a sacrificar de tu persona, tu tiempo, tus recursos económicos, tu tiempo, tus recursos materiales, si tu familia no va junto contigo en esa misma armonía, en ese mismo track, ¿sabes? Entonces muy probablemente no estás siendo en este momento llamado para enseñar y para discipular a otros. ¿Te das cuenta? Jesús discipuló a los que Él eligió. Les enseñó la palabra de Dios, literalmente,
¿no? Él abrió su boca y les enseñó, pero también les enseñaba con el ejemplo. Jesús les enseñó y les modeló la verdad. Me encanta uno del primer versículo de Hechos, capítulo 1. Lucas hablando a Teófilo, ¿no? Y diciéndole, así como en el primer tratado, el Evangelio de Lucas, te escribí acerca de Jesús, pero en algún momento dice lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo y enseñó, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un discipulador. Vive, pero también enseña. No solo enseña y no vive, ¿verdad? Sino vive y enseña lo que está viviendo. Hay también una intimidad bíblica y sana con los que está discipulando, ¿no? ¿Sabes? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Jesús invitó a sus discípulos a su intimidad, a su hogar, ¿no? Jesús les dice, vengan y vean, ¿no? Si te das cuenta, Jesús abrió su hogar, abrió su vida, abrió su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer los que discipulamos. Hay veces que necesitas abrir tu vida. Hay veces que necesitas balconearte y decir, ¿sabes? Vengo de discutir con mi esposa. Vengo de esto, del otro, y necesito que ores por mí también. O no sé, ¿no? Cualquier cosa, necesitas abrir y sí, algunos, sabes, también si te contara, algunos les hemos abierto nuestro hogar, nuestro corazón, y eso lo han tomado para mal después. Han abusado de esa confianza, algunos de ellos. Pero, ¿sabes? Gloria a Dios por eso también, ¿no? No por eso voy a decir, no, llegando a Tijuana ya no vamos a abrir nuestro corazón a la gente, ya no vamos a abrir nuestro corazón a las personas. No. O sea, hay gente que se aprovecha de ti, sí lo hay. Hay gente que te habla hace 2 días, y esto es en serio. Alguien me escribió en WhatsApp y me empezó a decir de cosas, acusándome de cosas que ni siquiera son ciertas. Llegó un punto en que ya era una risa sarcástica la mía, ¿no? Y llegó el punto en que dije, o sea, no tengo por qué estar hablando con esta persona, ni siquiera sé quién es, ¿no? O sea, por alguna razón consiguió mi número y empezó a escribirme cosas muy raras. ¿Sabes? Llegó un punto en que dije, ok, bloqueado, ¿no? O sea, porque no sé ni a dónde iba ni qué quería. Bueno, sí sabía lo que quería, ¿no? Simplemente discutir. Pero, ¿sabes? De pronto vas a encontrar gente así que ni tuvo, como dicen por allí, vela en el entierro, pero escuchó el chisme o escuchó algo o simplemente se dio valor y te empieza a criticar y te empieza a decir cosas que ni siquiera es verdad. Y no por eso no vas a abrir tu corazón a otros. Entonces, lleva muchas cosas, lleva sacrificio, lleva muchas cosas el enseñar a otros, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Al final es Dios quien nos llama, es Dios quien nos fortalece, que nos sustenta, ¿verdad? Lo que significa ser hospedador, según 1 Timoteo 3:2, es literalmente lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos vivieron casi 3 años con Jesús sin pagar renta, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, se quedó en Corinto 18 meses allí, ¿verdad? Trabajando y en la tarde enseñando y discipulando, apartando a los discípulos, ¿verdad? A los que habían creído y enseñándoles, discipulándoles. Fue una de las iglesias donde más tiempo se quedó el apóstol Pablo, 1 año y medio. Fue una de las iglesias que más cerró el corazón para con Pablo. De tal forma que Pablo tuvo que trabajar haciendo tiendas y eso porque la iglesia era súper... no quería participar con Pablo de su ministerio. Pero Pablo
dijo, no importa, yo voy a hacer esto y voy a servirles y voy a amarles, ¿no? Y tú cuando empiezas a leer 1 Corintios, 2 de Corintios, ves ese sabor de Pablo, ¿verdad? Que les dice, o sea, ustedes me han menospreciado y han menospreciado el ministerio que Dios me ha dado para con ustedes, ¿no? Y vienen otros pseudoapóstoles, superapóstoles, y a ellos sí les ofrendan, a ellos sí les dan, pero yo he sido como una nodriza para con ustedes. Y Pablo, como nunca antes en sus cartas, abre su corazón a los corintios, pero los corintios eran creyentes súper ensimismados, ¿no? Pero bueno, eso es parte del que discipula, eso es parte del que pastorea a otros, ¿verdad? La pregunta es, ¿hasta qué punto estarás dispuesto a abrir tu intimidad, a abrir tu casa, a abrir tu cartera, a abrir tu refri, a abrir tu corazón para que otros pasen y vean a Jesús en tu vida? Y si tú dices, híjole, no, pues ahí como que ya es otra cosa, ok, entonces mi consejo sería, espera, porque para discipular necesitas esto y muchas otras cosas más, ¿no? Discipular al estilo de Jesús es pastorearles, es amarles, es llevarles a los verdes pastos de la palabra de Dios, como en el Salmo 23, ¿verdad? Con el buen pastor. Dicho sea de paso, consejería bíblica sin un discipulado integral es una pérdida de tiempo. Yo veo muchas iglesias que ofrecen consejería bíblica pero sin discipulado. Y sabes, esa es una pérdida de tiempo nada más. Necesitas forzosamente al llevar consejería a un discipulado para que esas personas crezcan en su fe. Ok, número 5. Un discipulado debe estar centrado en Cristo. Discipular al estilo de Jesús es una forma de vida. Es vivir con otros de una manera genuina, sin hipocresía, ¿no? Un discipulado centrado en Cristo tiene que ver con que el enfoque mayor es Cristo y no eres tú. Alguna vez escuché a un predicador dar un consejo en un taller de predicación expositiva y me pareció muy útil y te lo quiero extender, este consejo. Él decía, no hables de ti si no lo amerita y si lo haces, habla las cosas malas de ti, ¿no? Es decir, estamos para predicar a Cristo y a este crucificado. Llévalos al único que puede perdonarles, que puede transformarles, que puede saciarles, darles un verdadero propósito en su vida. No hables de todo lo piadoso o espiritual o bueno que tú eres, ¿verdad? Si lo que vas a hablar de ti no tiene el propósito de llevarlos a Cristo, ¿sabes? No les hagas perder el tiempo hablándoles de ti. Un discipulado cristocéntrico se trata de Cristo, ¿no? Eso es algo muy importante. Alguna vez Juan Calvino solía decir, todo lo bueno que veas en mí es Cristo, todo lo malo soy yo mismo. Y creo que eso es muy cierto, ¿no? El discipulado bíblico se trata de Cristo, que con todo nuestro ser podamos decir, como en el Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Sabes? El discipular a otros no tiene que ver con nosotros, ni con nuestra experiencia, ni con nuestro caminar, ni es que yo tengo tantos años y he servido y esto y lo otro y yo necesito casi un monumento y, ¿sabes? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sé un discipulador bíblico, sé un discipulador cristocéntrico, ¿no? Y número 6, un discipulado tiene que estar centrado en el Evangelio. Y esto lo hablamos al principio, ¿verdad?
Pero no importa qué libro de la Biblia, qué método de discipulado estés usando, qué libro de apoyo, no importa si estás enseñando sistemáticamente algo teológico, todo discipulado bíblico se trata de Cristo y del Evangelio. Toda solución, toda belleza, toda esperanza, todo se encuentra en el Evangelio, todo comienza y termina ahí en la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? No estamos para predicar positivismo, no estás para predicar psicología, teología humana, moralismo, judaísmo, por Dios. O sea, no estás llamado a, no, es que ahora y los judíos y es que tú deberías aprender a estudiar hebreo para que puedas comprender las escrituras. ¿Sabes que esas son patrañas? Tienes al Espíritu de Dios. No estamos para predicar judaísmo, legalismo, autoayuda, menos libertinaje. Predica a Cristo y a este crucificado. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro llamado. No es en nuestra capacidad, no es en nuestra elocuencia, nuestras habilidades. Perdón. El poder se encuentra en el Evangelio, no en nosotros mismos. El poder del Evangelio. Este es el poder de Dios para salvar. ¿Recuerdas? Romanos 1:16. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Prediquemos el Evangelio. Gracias, mi vida. Gracias. Acompáñame rápidamente. Y con esto vamos a concluir con esta última sección. Colosenses capítulo 1, versos 27 y 28. Me encantaría que esta semana pudieras leer todo el capítulo 1 de Colosenses para tener mucho más claro el contexto de estos dos versículos, pero por tiempo no vamos a poder ahondar en todo el contexto, pero Colosenses 1, 27 y 28, que en lo personal son, sobre todo el 28, el versículo 28, es un verso que Dios ha hablado mucho a mi corazón en estos últimos meses. Y dice así, Colosenses 1, 27. Dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes discipular, predicar? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 28, a quien anunciamos, ¿verdad? Anunciamos a Cristo. Perdón. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este versículo 28, Dios lo ha traído a mi mente y como que cada vez me ha estado llevando como a tratar de descifrarlo un poco más, no porque sea difícil de entender, sino pues su palabra es profunda, ¿no? Y te invito a que medites en este capítulo 1 de Colosenses. Pero lo que quiero llamar tu atención es en este verso 28 particularmente, pero en dos cosas que Pablo aquí dice: anunciar y presentar. Y cuando estaba meditando en eso, en estas dos cosas, anunciar y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿sabes? Me doy cuenta que este es el proceso de discipular. Este es, si lo quieres llamar así,
El arte del discipular, anunciar y presentar. El enfoque del ministerio del apóstol Pablo era el anunciar, es decir, el enseñar la palabra de Dios, con el propósito de presentar al creyente ante Cristo perfecto, maduro, ¿no? En un sentido, imagínate, es como aquella mamá cuando los que fuimos, bueno, todos fuimos niños, los que tuvimos una madre que nos preparaba para la escuela y muy temprano y nos ponía el lunch en la mochila y nos amaba y nos guiaba ya como que pues ya te vas, ¿no? A la escuela y te peinaba probablemente y te acicalaba un poco, ¿no? Y te quitaba ahí las lagañas o lo que sea para presentarte, ¿no? Me viene esta imagen. Ahora, de una forma espiritual, Pablo lo que está diciendo es que mi ministerio está enfocado en anunciar, en enseñar la palabra de Dios, ¿no? Pero el propósito fundamental es presentar al creyente, al discípulo, ante Cristo como perfecto, como maduro, como bien acicaladito, ¿no? Como bien guapito. Y me encanta eso. Pablo amonesta a todos los hombres, le enseña a todos los hombres, a todos los creyentes, a todos los discípulos, a todos los que quieran ser enseñados por la sana doctrina. Pablo lo hace de persona a persona, ¿verdad? No a las masas, sino de discípulo a discípulo. ¿Sabes? Es maravilloso porque también ahí Colosenses en esta epístola nos dice que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Y sabes, de una forma literal, estos tesoros están listos para ser descubiertos, para ser encontrados en los discipulados. Y Dios quiere usarnos a ti y a mí. Aunque no nos necesita, Dios no nos necesita, Dios quiere usarnos. ¿Te das cuenta? Y eso es algo maravilloso. Por eso cuando he tenido la oportunidad de discipular a otros y veo la gracia de Dios, no solo en mi propia vida, sino en la vida de otros, y empiezo a ver cómo otros empiezan a descubrir estos tesoros en Cristo. Y empieza Dios a transformar sus matrimonios, sus vidas, de pronto sus objetivos de vida empiezan a cambiar. ¿Sabes? Eso me maravilla y digo, wow, qué increíble. Y Dios te permite estar ahí en primera fila para ver esos cambios que Él está haciendo. No, esa gente no está cambiando por ti, sino por el Espíritu de Dios. Tú simplemente eres un canal, eres como Pablo, ¿verdad? Que anuncia el Evangelio, que enseña la palabra, pero el propósito es presentarlos lo mejor peinaditos posibles delante de Cristo, ¿no? Eso es el arte de discipular. ¿Te das cuenta? El discipular tiene lugar en el presente, pero su enfoque está en el último día. De tal manera que necesitas pensar a largo plazo. Tu mentalidad es más como la de un inversionista que piensa en lo eterno. No siempre verás un fruto inmediato en las personas que estás discipulando. Debes ser como ese agricultor que es paciente, que está expectante de lo que la semilla hará, germinará, dará fruto a su tiempo. ¿Sabes? Ese es el corazón de alguien que discipula a la manera de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a tener una mente sobria. Una mente puesta en la eternidad. ¿Sabes? No existe el discipulado express, no existe un discipulado a prisas. Si estás muy ocupado, estás muy ocupado. O sea, no puedes ni ser discipulado si estás muy ocupado, ni discipular a otros si estás muy ocupado. Porque discipular conlleva todo esto, sacrificio, tiempo, recursos, de tu dinero, de ti, de tu propia vida, de tus lágrimas, de tu esfuerzo,
¿verdad? Obviamente la obra la hace Cristo, pero requiere de ir a la cruz constantemente. ¿Sabes? Así como Pablo, todos los que discipulamos, nuestro objetivo debe ser presentar a las personas maduras en Cristo, completas. Como ya lo hemos mencionado, el discipular es hacerles a otros un bien espiritual. Es una forma práctica de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El discipular es el plan de Dios para extender su reino. ¿Te das cuenta? O sea, a veces minimizamos el discipulado. Muchas iglesias minimizan el discipulado, a pesar de que viene la gran comisión. Pero al discipular iniciamos una relación más cercana en la cual estamos enseñando, estamos corrigiendo, estamos exhortando, estamos equipando para el día a día a otros, actuando nosotros mismos como modelos de Cristo hacia otros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo pudo decir, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. He escuchado a muchos pastores decir, bueno, no, a mí no me veas, a mí no me imites, ¿no? Yo mejor te digo lo que ve a Cristo y tú dices, ok, por un lado, ok, lo entiendo, pero entonces bórrale en tu Biblia eso que Pablo dijo, ¿no? Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. O sea, estos pastores como que se quieren quitar esta responsabilidad y, ¿sabes? Si tú mismo estás evadiendo esa responsabilidad, entonces no discipules, entonces no pastores, porque el llamado tiene que ver con esto. El decir como Pablo, imíteme a mí, así como yo hago, tú haz, porque yo estoy imitando a Cristo. Ahí hay tanta honestidad, ¿verdad? Tanto enfoque en, no solo te estoy diciendo que tú crezcas en santidad, sino que yo previamente estoy asumiendo también el reto de vivir en santidad para el Señor. De tal forma que todo lo que veas en mí, puedes imitarlo, porque yo estoy imitando a Cristo. Es un paquetote, es un paquete. Entonces, por eso es que muchos no están discipulando a la manera, al estilo de Jesús, ¿no? Se requiere de mucha humildad, de mucha mansedumbre. Se requiere de cuando pecas, cuando caes, cuando te equivocas, decir pequé, decir me equivoqué. Y para eso necesitas humildad. Necesitas mansedumbre para aquellas personas que van a querer pisotearte y van a pasar sobre de ti porque probablemente están buscando algo. No están buscando a Cristo. Están buscando, y tú eres un escalón para llegar a lo que ellos están buscando. A lo mejor ellos quieren ministerio, a lo mejor ellos quieren algo en específico que van a pasar sobre de ti. Bueno, necesitas mansedumbre para eso, ¿no? Discipular requiere de un comienzo. Ya lo hemos visto. Id y predicar el evangelio enseñándoles, ¿no? Id no es algo pasivo. Y aunque no podemos discipular a todo el mundo, debemos ser intencionales y comenzar con alguien. Debes orar para que puedas ver las oportunidades que Dios está poniendo en tu camino, a tu alrededor, en el lugar donde vives, las personas con las que te rodean, para poder ver las necesidades y a los necesitados de ser discipulados. Necesitas estar en comunión con el Señor. Necesitas ser intencional en esto de discipular a otros. Pero sobre todo, orar para que los necesitados reconozcan su necesidad de ser discipulados. Porque hay muchos a nuestro alrededor que sabemos que necesitan ser discipulados, pero muchos de ellos no reconocen su necesidad. Entonces necesitas orar por aquellos, ya sea que Dios ponga esta ferviente necesidad o simplemente que te muestre a los que Dios ya ha preparado su corazón para que puedan recibir la instrucción de Dios y el amor de Dios a través del discipulado, ¿verdad? Otro aspecto importante,
Y un consejo que te puedo dar: no pierdas el tiempo con los tibios, con los hermanitos arrogantes o con los hermanitos de doble ánimo. Claro, invítalos, ¿verdad? Ora por ellos. Pero si no quieren ser discipulados, ¿sabes? Hay personas que sí quieren ser discipuladas, que sí son enseñables. Enfócate en los que sí. Es increíble. Y de hecho, déjame decirte, el discipulado de Santiago, el que hicimos el pasado, el webinar, un hermano, un amigo, comenzó pidiéndome que estudiáramos juntos Santiago. Y lo estuvimos preparando y un día antes le pregunté: oye, ¿quieres venir a la casa? O quieres que sea en línea, ¿cómo quieres que sea? Y dijo: no, pues en línea mejor, porque vive un poco lejos, etc. Y entonces, ese día, en la tarde, yo posteé en mi Facebook, en mis redes sociales, que iba a comenzar un discipulado en línea. Y varios de ustedes, algunos y otros, me contactaron y se añadieron. Pero realmente el enfoque iba a este amigo en especial. Y déjame decirte que este amigo no se conectó el primer día. La segunda semana creo que se conectó un ratito y así fue inconstante. El punto es que si yo me hubiera clavado en este amigo y yo me hubiera desanimado o yo hubiera, oye, pero por favor, es que mira, ya habías quedado, yo ya aparté mi tiempo. ¿Sabes qué? No pierdas tu tiempo. Ese es mi consejo, no pierdas tu tiempo. Hay otros que sí quieren escuchar. Y varios de ustedes tomaron ese discipulado que a lo mejor originalmente en mi mente no estabas tú, pero en la mente de Dios seguramente sí. ¿Te das cuenta? Entonces, no pierdas el tiempo con los tibios, con los arrogantes, con los de doble ánimo. Otra vez, claro, invítalos, sé paciente con ellos, comparte, pero no lo tomes muy personal. Al final no es a ti a quien están rechazando, que es lo más triste, ¿no? Pero no pierdas el tiempo con personas que no sean enseñables. Aquellas personas que todo el tiempo quieren debatir y lo que tú dices, bueno, depende, porque no sé qué y esto, y tú dices, pues entonces ¿para qué te inscribiste, no? O sea, ¿para qué entras? Si no vas a recibir nada como de parte de Dios esto. Y ¿sabes? A esos, mi consejo es que los avances, ¿no? O sea, ¿sabes? Avánzale, bro. O sea, no nos estorbes. Nosotros queremos conocer más a Cristo, ¿verdad? Y, ¿sabes? Hay muchos proverbios que hablan, ¿no? De no tratar de convencer a los necios, porque ese día tú te estás convirtiendo en un necio. Entonces, mi consejo es que no te enfoques en los que no quieren escuchar, en los que no quieren ser discipulados. Otra vez, claro, ora por ellos, mantente cerca de alguna forma, ¿no? Yo sigo invitando a este amigo, pero, y ojalá que un día, si no conmigo, en la iglesia, con alguien, tome responsabilidad de su propia vida espiritual, ojalá. Pero hay otras personas que quieren escuchar y necesitas simplemente estar orando y ser guiado por el Señor. Y te sorprenderás de las personas que Dios ya ha preparado para que puedas tú enseñarles y puedas discipularles, ¿no? Ser un discípulo de Cristo no comienza con nosotros o con algo que nosotros hacemos. Comienza con Cristo y con lo que Él hizo. Por eso es de suma importancia predicarnos constantemente a nosotros mismos el Evangelio. Te ruego que escuches estos videos, estudia más el Evangelio, bíblicamente hablando. Necesitas profundizar cada vez más en el Evangelio. No tomes por sentado que conoces del Evangelio, que ya te lo sabes, y te lo voy a decir como una exhortación. La mayoría de ustedes en su tarea no contestaron bien qué es el Evangelio.
Una pregunta tan sencilla, yo creo que la más sencilla de todas las preguntas que les he hecho en estas 4 semanas. Y probablemente es que tú tomaste por sentado que crees en el Evangelio, que sabes qué es el Evangelio, pero la mayoría de ustedes no lo hicieron. Por eso te animo a que profundices en el Evangelio. El Evangelio es central en el discipulado. ¿Te das cuenta? Si no es así, estarás pronto predicándote a ti mismo, estarás predicando psicología, moralismo, y eso es totalmente contrario al Evangelio de Jesucristo. El discipulado comienza, se sostiene y termina en el Evangelio, en el autor y consumador de nuestra fe. Discipular es enseñar, corregir, modelar, amar y servir, inspirar a otros, estimular al amor y a las buenas obras unos con otros. Eso es discipular. El discipular lleva tiempo, lleva sudor, lleva lágrimas. Por eso muchos el día de hoy en la iglesia no lo están haciendo. Porque esto no es algo individualista, al contrario. Pero el llamado sigue estando allí en la gran comisión. ¿Qué vamos a hacer? Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos recuerdas, Señor. Gracias por tu espíritu que nos lleva a toda verdad, que nos recuerda lo que tú nos enseñaste, lo que tú hablaste, lo que tú modelaste acerca de la verdad. Señor, gracias primeramente por Cristo, Dios. Gracias por el Evangelio, por la salvación de nuestras almas, que por gracia somos salvos. No porque lo entendimos, no porque fuimos muy inteligentes y escogimos, sino tú fuiste el que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos. Señor, para que te conociéramos, para que participáramos de tu santidad, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho en Cristo, por y a través de Cristo, en nosotros y para nosotros, Señor. Pero queremos glorificarte, Señor. Y a los que nos estás llamando a discipular a otros. A lo mejor nos estás llamando a comenzar con una persona, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y empezar a discipular, Señor. Y empezar a comprometernos y crecer. Señor, que esto no se quede como información. Un webinar que me informó acerca del discipulado, sino que esto trascienda mucho más, Señor. Y tú eres quien llama, tú eres el que guía, tú eres el que provee, tú eres el que sustenta, Señor. Confiamos en tu sabiduría, confiamos en tu plan, confiamos en el poder de tu evangelio, Señor, que es salvación para todo aquel que cree. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén. Amén, hermanos. Pues ahora sí, a disparar, saquen preguntas. Si tienes alguna duda, alguna reflexión final, ahora es tiempo. Quejas, sugerencias también son válidas, ¿verdad? Adelante, los micrófonos abiertos.